Buenas tardes, mi nombre es Miguel David Mella de la matrícula 2018-0127 y en este video estaré hablando sobre lo que es el ciclo de Kelvin para la materia de bioquímica impartida por el profesor Delgado. Y muy bien dicho esto, comencemos. El ciclo de Kelvin es una serie de reacciones básicamente que se utilizan para transformar ciertas moléculas en azúcares que sirven como fuente de energía para las plantas. Y este proceso es conocido generalmente como la segunda fase de la fotosíntesis. Pero ¿por qué se le dice segunda fase si incluso puede darse de manera simultánea con la primera fase, entre comillas, que es la fase lumínica? Bueno, esto se debe a que la fase lumínica utiliza fotones para la producción de ATP y NDPH. Y estos son, sí, las dos fuentes de energía primarias para las reacciones que se dan en el ciclo de Calvin. El ciclo de Kelvin se le dice que es lumino independiente, es decir, que no depende de la luz, pero sí que depende directamente de un derivado, de un producto derivado de reacciones que se dan en la fase lumínica que sí depende de la luz. Por lo tanto, se puede decir de que a pesar del nombre que recibe el ciclo de Kelvin como fase oscura, este se ve limitado durante la noche debido a que está sujeto a las reservas de ATP y NDPH que se produjeron durante el día por medio de los fotones en la fase lumínica. Por lo tanto, se puede concluir en que este ciclo, que sí puede trabajar en la noche, no trabajará a máxima capacidad si no está trabajándose simultáneamente con la fase lumínica, cosa que pueden darse al mismo tiempo incluso a altas horas del día. Vemos que tenemos una imagen de donde ocurren las reacciones que tienen lugar durante el ciclo de Kelvin para la producción de energía en las plantas. Vemos que aquí a la derecha tenemos clorofila, por el otro lado encontramos tilacoides en esta zona, pero justo aquí en esta área del medio, en este espacio vacío hueco, es donde se dan todas las reacciones que se presentan durante el ciclo de Kelvin. Aquí en consideraciones podemos hacer nuevamente hincapié en la fase lumínica, que es de donde depende directamente el ciclo lumino independiente, como se suele llamar, término que creo que es incorrecto, debido a que incluso si durante el día eh, hace un clima quizás que impide que la planta reciba sol directamente, más bien se mantiene un día lluvioso. Las concentraciones de ATP y NDPH por ende serán mucho menores, por lo tanto el ciclo de Kelvin, el supuesto ciclo lumino independiente, no podrá trabajar a máxima capacidad, o por lo menos no como debería, en un día normal, un día soleado. Las moléculas, como ya mencionamos tanto, que tienen lugar o que más bien necesita el ciclo de Kelvin, es el ATP, que se produce por por protones, que reaccionan con una enzima que se llama ATP sintetasa. Esto debido a que las moléculas de ATP producidas en la fase lumínica, que son indispensables para la fase oscura, em, son producidas en base a fotones, o sea, energía solar,
en el cual se le extraen sus protones, a los cuales se le extraen sus protones para luego ser catalizados por la enzima ATP sintetasa, para así hacer esta molécula de ATP. Por otro lado, el NADPH se requieren electrones que pasan por la membrana antilacoidal que ya vimos anteriormente y así llegan al estroma. Entonces con esto se crean estas moléculas que son básicamente el combustible para que se pueda dar el proceso lumino independiente llamado fase oscura. De manera general podríamos decir las etapas que intervienen durante el ciclo de Calvin. La primera etapa, que es la carboxilación, consta básicamente de la incorporación del CO2 a las moléculas de ribosa bifosfato. Estas moléculas reaccionan para así dar lugar al fosfogliceraldehído, que posteriormente, en la etapa de reducción, va a reaccionar con NADPH para así dar lugar a riborosa monofosfato. La riborosa monofosfato. De manera que aquí es donde se le van a extraer dos moléculas o una pequeña porción de las moléculas para las necesarias para crear glucosa, que es el objetivo principal del ciclo de Kelvin. Luego de esto, del restante, que es la mayor parte de la sustancia, reaccionará con las moléculas de la fase lumínica para luego volver a ser riborosa bifosfato y así repetir el ciclo y mantenerse en una producción constante de glucosa, que es, como dije, el objetivo de este ciclo de Kelvin. Cosa que explicaremos con más detalle a continuación. Perfecto, con esta ilustración que vemos ahora en pantalla creada por su servidor, trataremos de explicar de manera sistemática y un poquito más exacta cómo se da el ciclo de Kelvin, cómo se genera el producto que se busca, que es la glucosa, glucosa que sirve como fuente de energía para las plantas y la razón por la cual se le denomina ciclo. Todo esto lo veremos a continuación. Pues lo primero que tenemos que saber es que para crear una molécula de glucosa se necesitan desde el inicio se necesitan ya 6 moléculas de riborosa bifosfato. ¿Cómo se consiguen estas moléculas? Pues cuando el ciclo de Calvin inicia desde cero, estas moléculas de riborosa bifosfato se van acumulando hasta tener 3, 4, 5 y llegar a 6. Una vez que tenemos las 6 moléculas de riborosa bifosfato, repitiendo el proceso una y otra vez, por cada molécula de riborosa bifosfato agregaremos una molécula de CO2, es decir, 6. Y el resultado serán 12 moléculas de fosfoglicerato. 6 más 6 son 12, contando, claro, los carbonos. Claro, estas moléculas tienen otras sustancias adheridas a los carbonos. Estos carbonos, digo, tienen otras sustancias adheridas a esta, pero en este caso se están contando únicamente los carbonos de, de cada, de cada sustancia, de cada molécula. Entonces tenemos 6 y 6 que nos dan 12 moléculas de fosfoglicerato, abreviado como PGA. Y una vez hecho esto, así es como termina la primera etapa de carboxilación. Lo siguiente es el proceso de reducción, que se provoca seguido de este, como vemos en la imagen. Entran 6 ATP, que son
trifosfato y sale como adenosin bifosfato más pi y 6 NADPH que salen como 6 NADP más, provocando así una reducción de manera que el fosfoglicerato se convierte en fosfogliceraldehído. Y con las 12 moléculas de fosfogliceraldehído ya hechas, se tomarán dos para hacer una molécula de glucosa. Ya con esta síntesis de la glucosa realizada, las moléculas restantes de fosfogliceraldehído pasarán a ser en moléculas de ribosa monofosfato. Las moléculas de ribosa monofosfato ahora deberán transformarse en ribosa bifosfato. ¿Cómo lo harán? Con el aporte energético que se da por medio de la fase luminosa que es el ATP. Entran 6 ATPs y salen 6 ADPs y así es como vuelve a ser la ribosa monofosfato una ribosa bifosfato, repitiendo el ciclo nuevamente y creando así glucosa de manera indefinida siempre y cuando se tenga el aporte energético dado por la fase luminosa. Hasta aquí la exposición. Se despide Miguel David Mella de la matrícula 2018-0127. Gracias por su atención.